días en el Día Mundial de la Radio. A mí me toca entrevistar a dos personas fantásticas que pertenecen al grupo CLECE. Ellos trabajan en un centro especial de empleo que se llama Integra. Y lo voy a presentar brevemente porque tienen muchas cosas que decirnos y lo vamos a hacer sin mayor dilación. Por una parte tenemos a Cristina Castresana, que es del área laboral de Integra, es graduada en Educación Social y máster en Intervención Educativa. Lleva con nosotros ya un tiempo. Cristina, tú misma. Buenos días, Cristóbal. Muchas gracias primero por invitarnos en el Día Mundial de la Radio. Y bueno, como ha dicho Cristóbal, pues yo soy educadora social, trabajo en Integra ya desde hace varios años en el Departamento de Unidad de Apoyo, porque bueno, pues siempre he tenido vocación de ayudar y de intentar, pues con mi experiencia como persona con discapacidad, intentar ayudar al colectivo y a otras personas que lo puedan necesitar. Entonces, pues bueno, siempre aprendiendo, que nunca se deja de aprender y en eso estamos. Muy bien. Y Cristina, bienvenida. Gracias. Por otra parte tenemos a Adrián Elizalde. Él es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, en Navarro, y es responsable del Departamento Jurídico de Integra y nos va a hacer su propia presentación. Adrián. Sí, muy buenos días. Gracias, Cristóbal, por la introducción. Sí, bueno, yo pertenezco también, soy compañero de Cristina, formamos parte ambos del grupo CLECE dentro de Integra y yo estoy en la parte del Departamento de Relaciones Laborales y dentro de eso, pues bueno, he podido conjugar un poco la formación que decía Cristóbal con el ámbito jurídico. Y bueno, pues mi dedicación personal, mi hobby, que era la parte laboral y en concreto del ámbito de la discapacidad, con lo cual en Integra desde luego he podido desarrollar las dos cosas, así que nada, bien hallado y sobre todo en el Día Mundial de la Radio, que también en relación con mi discapacidad que es visual, pues para mí es un verdadero transmisor de información, desde luego absolutamente imprescindible. Gracias. Pues nosotros queríamos presentaros un poco la política social y de integración nuestra, dando un dato que nos va a servir para ponerlo en su justa medida. Tenemos en este momento 7.362 personas discapacitadas trabajando en el grupo nuestro, ¿no? Aquí tenemos dos representantes, ¿no? Y a mí me gustaría que nos contaran ellos en el proceso de incorporarse. ¿Cómo llegasteis a CLECE? ¿Cómo llegasteis a este trabajo? ¿Cómo os acercasteis? Porque todas las personas con discapacidad tienen problemas para ponerse en el mercado, ¿no? ¿Cómo fue lo vuestro? Pues bueno, yo en mi caso he de decir que por suerte esas dificultades que muchas veces se tiene para acceder al mundo laboral no las he visto que sean muy extremas. Pero es verdad que si no fuera por la colaboración y el trabajo en red que se hace con entidades, no estaría donde estoy. En mi caso, yo entré en el grupo CLECE, en Integra, a través de la Fundación Universia. Es una fundación que lo que se dedica es a realizar intermediación sociolaboral de alumnado con discapacidad universitario y las empresas. Entonces, en mi caso, yo estuve allí con una beca en el área de empleo. Y bueno, y llegó un momento, pues después de estar un año, que me dijeron, oye, mira, existe los centros especiales de empleo, bueno, ya los conocía, ¿qué te parece si damos tu candidatura? Y nada, y así fue. Dieron mi candidatura a Integra, me hicieron entrevista pues desde Central, pues al final lo que es un proceso de selección, y empecé a trabajar en las unidades de apoyo. Muy bien, muy bien. No, Adrián. En mi caso, la suerte que ha dicho Cristina es compartida, porque la verdad es que también tuve suerte en el ámbito profesional. Después de mi periodo académico, yo hice mi carrera, hice un máster de especialización y sí que tuve un periplo por la empresa ordinaria, que es verdad que estuve trabajando como abogado en empresa, que no era un centro especial de empleo, sino que era empresa ordinaria, pero sí que se veían las carencias y las dificultades de acceso y continuación al trabajo dentro de la empresa ordinaria, ¿no? A partir de ahí sí que ya accedí al Grupo CLECE, a Integra,
igual que Cristina, y desde luego pues ahí sí que se nota que ya hay una especialización, es mucho más específico y evidentemente me he podido desarrollar con total normalidad. Nosotros trabajamos con más de 350 asociaciones sin ánimo de lucro, que son las que nos captan y nos proveen de personas como estas dos personas fantásticas que tenemos aquí. Entonces sirva este programa para que la audiencia nuestra que tengan en esa situación, que se pongan en contacto con nosotros o con las tantas asociaciones que colaboramos, porque seguimos necesitando y que seguiremos queriendo contratar gente procedente de estos colectivos, ¿no? Estos colectivos que somos nosotros mismos, ¿no? Somos compañeros, ¿no? Como veis. Guapa y guapo con su corbata y todo, Adrián. Yo hoy no tengo ni corbata, ¿no? Gracias. Así que así estamos. Entonces, dicho esto, empezáis a trabajar. Yo me imagino que tendríais vuestras dificultades porque en todos los trabajos, todos los que hemos empezado a trabajar, aterrizamos en las empresas de aquella manera, de una manera más suave, menos suave, tenemos más capacidad de adaptación o nuestros compañeros tienen más capacidad de adaptarnos. ¿Cómo fue vuestro aterrizaje en CLECE? O en este caso en el Centro Especial de Empleo Integra. La verdad, como dices, aterrizar una empresa, pues siempre tienes una serie de incertidumbre de cómo será, y más en una gran empresa como es Integra, que pertenece al grupo CLECE, pues que de primeras puede imponer. Pero es verdad que, bueno, yo he de decir que tanto en la oficina, y Adrián yo creo que lo comparte, la sensibilización y que tiene todo el mundo, aparte de la profesionalidad, te ayuda muchísimo para poder incorporarte de manera exitosa. Por un lado, por las unidades de apoyo, que ahora creo que mencionaremos un poco, que es el departamento en el que yo estoy, pero por toda la plantilla en general, por la parte directiva de la empresa, creo que se hace un esfuerzo y se sigue haciendo alucinante para poder trabajar por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Hace que te sientas a gusto, te dan tu tiempo. Por mucho que tú llegues al empleo, pues lógicamente has pasado un proceso de selección y vas a encajar para ese puesto, pero siempre requiere una adaptación. Entonces te dan todas las herramientas, todos los ajustes. En mi caso me han ajustado el puesto a mis necesidades y a mi discapacidad. Entonces todo eso hace que estés en un clima de confianza, que puedas desarrollarte y estar cómoda a la vez que ser profesional. Yo no me quiero repetir, pero es que las historias son paralelas y yo creo que si estuviesen aquí otros compañeros de la empresa, pues dirían algo similar, ¿no? Es verdad que los inicios siempre son duros, lo comentaba Cristóbal también, te tienes que adaptar, te tienes que hacer al resto de la gente, pero cuando existe, como en Integra, un ámbito, como Centro Especial de Empleo, en el que hay una paridad entre personas con y sin discapacidad y te tienes en todos los puestos, desde arriba hasta abajo y de la izquierda a la derecha, que poner de acuerdo y trabajar conjuntamente, ahí hay una verdadera inserción, que yo creo que es un poco lo que se pretende, ¿no?, con todo esto. Entonces, yo también es verdad que me sentí muy cómodo desde el principio, no tuve ningún problema con las adaptaciones porque también se comprendía lo que yo podía necesitar, porque más allá de que las discapacidades sean distintas, pues todos tenemos nuestra situación y nuestra necesidad de adaptación. Enseguida también tuve esas adaptaciones, en mi caso, pues bueno, a través de un lector de pantalla, una serie de elementos visuales y sonoros que a mí me ayudan a hacer mi trabajo del día a día, y después pues mi relación con los compañeros desde el principio fue, bueno, pues absolutamente normalizada, ¿no? Y eso te hace estar totalmente integrado y tener autonomía en tu trabajo. Y después hay una cosa importante, que lo digo en general de los centros especiales de empleo, pero en particular de Integra, que es donde yo me he desarrollado, que después no es solo adaptar el puesto físico de trabajo, es decir, tu silla, tu mesa, donde estés, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Tu contexto, tu necesidad también personal en relación con la profesional, la necesidad de un desplazamiento específico, es decir, una serie de cosas que se tienen en cuenta y se valoran mucho a la hora de desarrollar tu trabajo. Y en ese sentido, pues bueno, agradecido, desde luego, y con total normalidad. Pero yo en el caso tuyo, Adrián, me gustaría saber un día tuyo normal y corriente, porque tú, con tu deficiencia visual y abogado, ¿no?, con los papeles que tenéis que leer, con los papeles que tenéis que escribir, con la gente que tenéis que interaccionar. La profesión tuya, que la considero una profesión muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo haces al día a día? ¿Cómo te apañas?
Además, adicionalmente a eso, yo, al ser de la parte laboral, en el proceso laboral pasa una cosa, que es que se hacen todos los juicios oralmente, con lo cual valoras la prueba allí mismo, ¿no? Eso también es un elemento adicional. Bueno, pues yo en relación con esto, sí que tengo las adaptaciones propiamente sonoras, es decir, yo tengo pues, mi ordenador, mi equipo totalmente adaptado con un lector de voz, de tal forma que yo si pongo un documento que lo escaneo o lo pongo en un lugar determinado, a mí eso me lo convierte a letra y me lo canta un señor que, bueno, no es muy agradable en la voz, pero por lo menos hace su función, ¿no? Digamos, que es de lo que se trata. Y con eso, y a través de los sistemas telemáticos que cada vez van desarrollándose más, yo puedo acceder a casi cualquier contenido, salvo que sean una fotografía, un documento manuscrito, todo lo demás puedo acceder con total autonomía, ¿no? Y en un juicio, como tal, que decíamos, pues bueno, primero hay que acceder allí, te tienes que conocer la zona, que bueno, en 2 o 3 veces pues te conoces ya los juzgados, ¿no? Y después, una vez que estás allí, para valorar la prueba, a mí se me ha llegado a sentar una jueza al lado mía para leerme la prueba, cuando todavía no existía el tema del Exnet, pero yo le dije, oiga, señorías, que yo necesito una adaptación. Yo estoy desarrollando mis alegaciones, mis argumentos, mis conclusiones, pero yo esto en concreto no lo puedo leer. Entonces, ¿qué hacemos? Me dijo, no se preocupe usted que me siento al lado. Y lo hizo, ¿no? Y eso, bueno, pues es también inserción en esa adaptación. A día de hoy, por suerte, eso está superado y también, bueno, tenemos sistemas informáticos, está el sistema del SNET telemático, que ya se presentan pruebas por ahí, y yo los puedo valorar con mi ordenador, con mi sistema móvil. Tengo incluso en el móvil una aplicación donde hago fotografías de documentos y me las convierte, hace el mismo sistema, me las convierte a letra y a voz. Y de esa forma, pues la verdad es que tengo casi plena autonomía, ¿no?, en mi trabajo. Da gusto oír cómo las personas colaboran, ayudan y otras personas colaboran haciendo tecnología para que colaboren y para que funcionéis mejor. Totalmente. ¿No? El tema de Cristina nos ha contado de pasada cómo ella fue atendida en una unidad de apoyo cuando entró en CLECE, pero es que ella se dedica ahora a eso, ¿no? A mí me parece que eso es una labor fundamental, no solamente para colectivos determinados, sino para cualquier persona, ¿no? Y de hecho nosotros en el Grupo CLECE hemos valorado esta función y ya no solamente tenemos unidades de apoyo en el Centro Especial de Empleo, que hay que tenerlos por ley, sino que los estamos implantando, ya tenemos bastantes en CLECE, en contratos que no tenemos ninguna obligación legal de tenerlos, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas necesitamos que nos ayuden en una unidad de apoyo cuando aterrizamos, muchas veces no de la manera mejor en las empresas, ¿no? Sí, como has comentado, el Departamento de Unidad de Apoyo, lo comento un poco para las personas oyentes que no conozcan. El Centro Especial de Empleo tiene que cumplir 2 características, que por un lado es que el 70% de la plantilla tenga discapacidad, que en nuestro caso alcanzamos un 90%, y tiene que contar con un equipo técnico profesional especializado en el área social, que son las unidades de apoyo a la actividad profesional. Este equipo que se dedica a facilitar tanto la incorporación como el mantenimiento y la progresión laboral en los centros de trabajo. Desde este periplo, por así decir, comienza con la selección y continúa durante toda la trayectoria de la persona trabajadora, e incluso una vez si al final finaliza. Se realiza una evaluación y un diagnóstico del puesto de trabajo para que el puesto de trabajo cumpla con las necesidades que necesita la persona y se ajuste a las capacidades y competencias profesionales de la persona. Al final, no todo el mundo podemos valer para todo, lógicamente. Yo no podría realizar el trabajo de Adrián, pero se trata de encontrar un puesto que se ajuste a cada persona. Entonces, en las unidades de apoyo se hace esa intervención, esa evaluación inicial y durante todo el tiempo se realiza el seguimiento. ¿Cómo se realiza ese seguimiento? Se hacen visitas con una periodicidad, generalmente nunca inferior a mensual, es decir, siempre una vez al mes se visita a la persona en el puesto de trabajo para ver sus necesidades, para intentar potenciar su autonomía, su independencia, ver qué necesidades formativas tiene, si necesita algún ajuste del puesto de trabajo. Todo eso favorece que la persona esté cómoda y se pueda desarrollar. También no solo trabajamos en lo laboral, que es un poco por cómo nace, también se
se interviene en el área social, personal y familiar, porque al final entendemos que una persona no es solo el trabajo, aunque lógicamente el trabajo es un área muy importante que nos hace ser independientes y es a lo que se quiere llegar para la plena inclusión de las personas con discapacidad. Pero al final lo que nos ocurre en nuestros hogares, nuestras relaciones familiares, el área de salud, educación, vivienda, todo eso, si desde la unidad de apoyo se tiene una perspectiva holística para dar esa atención integral, puedes hacer que es como una rueda, un engranaje que todo encaje. Y entonces así al final es productivo para ambas partes, para tres partes, para la persona, para la empresa y para la sociedad, porque una sociedad diversa da lógicamente muchísimos beneficios. Entonces, bueno, es un poco así. En Integra es verdad que tenemos 3 programas, que por un lado es la atención sociolaboral especializada, que es esto que comento como más individualizado, un programa de bienestar psicosocial y un programa de inclusión social, cultural y deportivo a través de actividades, porque todo eso hace lo que decimos, que la persona esté incluida de una forma real. Evidentemente, ha dicho una cosa muy importante, Cristina. Cualquier actuación que hagamos o que podamos hacer desde cualquier punto de vista tiene que ser buena para todos. Si es buena para una parte, para la empresa, que es lo que todo el mundo tiene en la diana, es malo, porque tiene que ser buena para el trabajador, para el entorno, para la familia. Y cuando es buena para todos como su propia palabra indica, ¿no? Y no es fácil, no es fácil. Yo, Adrián, una persona que trabaja en relaciones laborales de una empresa como nosotros, que tenemos más de 80.000 trabajadores, es un puesto de cierto riesgo, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo, como no veo el riesgo, pues perdonad por la chanza. No, evidentemente es una situación, pero sí que te das cuenta que cuando se hacen bien las cosas, o se pretenden hacer bien, no siempre se consigue, sobre todo en una empresa con tantísimo volumen, pero cuando se pretende hacer bien y se ponen los elementos y los medios para intentar hacer las cosas lo mejor posible, normalmente la gente lo valora y lo tiene en cuenta. Y eso es importante. No solo el hecho, al final son todas las patas, ¿no? Lo que comentaba Cristina, las unidades de apoyo tienen una labor absolutamente esencial. Pero después, esa labor esencial tiene que permeabilizar dentro de la propia empresa para que todas las unidades, todos los departamentos sigan esa línea. Y en este caso, en el caso de CLECE, pasa así. Es decir, se ven las necesidades, se hace la proyección que necesita el trabajador y se ponen los medios para que pueda desarrollarse en ese ámbito. Y normalmente, entronco un poco con lo que comentabas, Cristóbal, cuando está contento o lo que es bueno para todos es bueno para todos, ¿no? Es decir, si un trabajador al final está bien encuadrado, es autónomo y tiene una situación de una estabilidad y una dignificación laboral, va a estar contento y va a producir más. Y eso es bueno para la empresa y es bueno para la sociedad, que tanto el trabajador va a estar contento como que esa empresa va a poner sus productos en el mercado de una forma satisfactoria, ¿no? Al final es un círculo en el que todos nos tenemos que sentir bien. Entonces, bueno, el riesgo existe, pero es relativo y se relativiza haciendo bien las cosas, yo creo. Se gestiona, ¿verdad? Sí. Bueno, riesgo hay muchos. Vamos a entrar brevemente en la parte política que nos interesa a todos, ¿no? En el entorno político, ¿no? Que lo tenemos, ¿no? Y nosotros más en donde trabajamos básicamente con la administración pública, ¿no? En el pasado mes de noviembre hubo un anteproyecto de ley que planteó la desaparición de las ayudas a la contratación de personas con discapacidad. Yo cuando leí esta noticia en el periódico, no digo cómo me quedé, pero como mínimo alucinado, ¿no? ¿Cómo quedasteis vosotros? ¿Cómo interpretasteis esta posible ley? Yo, si puedo ser franco, me pareció una verdadera barbaridad. Es decir, si existe una posibilidad de una ayuda precisamente para la inserción de trabajadores con discapacidad en el mercado laboral, que si a todos, ¿no?, nos dignifica el trabajo y nos hace sentir útiles, pues a las personas que tenemos discapacidad quizá todavía más, porque en algún momento u otro quizá nos hemos sentido de algún modo rechazados por esa discapacidad. Yo al menos lo he sentido. Y el hecho de tener un trabajo que sea un trabajo digno y que además te puedas desarrollar en él es absolutamente principal, ¿no?
Y el hecho de que la Administración quite de la noche a la mañana o pretenda quitar unas ayudas que precisamente lo que van es a promover eso, a que los trabajadores con discapacidad tengamos un empleo y lo tengamos dignamente, me pareció un sinsentido y una barbaridad, ¿no? Es esencial, todos sabemos que el objetivo que tenemos es la inserción social, ¿no? Plena. Es decir, que todos los trabajadores estemos en igualdad de condiciones en cualquier empresa trabajando. Pero para recorrer ese camino tenemos que poner ayudas, ¿no? En ese recorrido. Y para esas ayudas son precisamente pues bueno, asuntos como la bonificación que da la Administración precisamente para fomentar que estemos en ese trabajo. Si quitas esas ayudas, estás eliminando todo el trabajo o todo el empleo del personal con discapacidad, que ya muchas veces es precario y escaso de por sí, porque no hay tantos trabajadores con discapacidad trabajando, lamentablemente. Si lo quitas, desde luego, sería un total drama social. Y Cristina, yo entendí, por lo que dijo la prensa, ¿no? Que no es que lo hayan abandonado, sino que se lo están pensando porque están rehaciendo el famoso libro blanco del empleo y la discapacidad, ¿no? O sea, están valorando otra vez, están actualizando ese libro, ¿no? Que nos podéis contar un poco en qué consiste y viendo qué pueden hacer. O sea, que no han desechado de todo la idea, ¿eh? A ver, esperemos que... Yo coincido plenamente con Adrián y esperemos que se lo piensen al final para no sacar adelante esa ley, porque es verdad que a mí lo primero que me vino a la mente fueron los datos, que los datos hablan por sí solos. Actualmente las personas con discapacidad están trabajando en un 35%, es decir, bastante más inferior que al de personas sin discapacidad. Y de ese 35% de personas con discapacidad que estamos trabajando, 3 de cada 4 lo hacemos en un centro especial de empleo. Es verdad que ese porcentaje antes era del 75% y ahora es del 71%, es decir, cada vez poquito a poco estamos más trabajando en empresas ordinarias que en centros especiales de empleo, pero el 71% es un dato que habla por sí solo. Entonces, a día de hoy, si estás quitando esas ayudas, estás quitando el trabajo para las personas con discapacidad. Entonces, de cara a ese libro blanco, que entendemos que, como todo libro blanco, no es una ley, sino que, corregirme si me equivoco, lo que se hace es un poco dar las pautas y recomendaciones. Pues, ¿qué esperamos? Que nos escuchen, que escuchen a las empresas que trabajan con personas con discapacidad, a las entidades, al propio colectivo, para que esas recomendaciones y esas ayudas vayan en la línea con la realidad y con lo que se necesita. Porque a lo mejor en algún momento vamos a pensar que puede haber una buena predisposición en cuanto a la ayuda, pero si al final no responde a la realidad del colectivo actualmente, es una medida que actualmente no tiene cabida. Hay un elemento principal, además del libro blanco, si me permitís, que es que ni siquiera se han llamado a todos los sectores que forman parte de ese empleo, de esa discapacidad. Es decir, se han dejado fuera de esa interlocución para el libro blanco a sectores como centros especiales de empleo de un cierto ámbito que tiene muchos trabajadores con discapacidad, que son principales en el empleo de discapacidad y que, sin embargo, cuando se va a fijar una hoja de ruta, que no deja de ser eso, un libro blanco, como decía Cristina, una hoja de ruta para las políticas de empleo, se les ha dejado totalmente apartados. Entonces, si no cuentas con todos los colectivos que forman parte de ese empleo y discapacidad, de forma deficiente vas a poder desarrollar unas políticas que mejoren ese empleo y discapacidad. Vas a tener una hoja de ruta correcta, ¿no? A mí me parece eso esencial también. Sí. Y luego también hay bastante falta de información de cómo se dirigen o se redirigen esas ayudas, ¿no? En el caso nuestro, básicamente son las cargas sociales, ¿no? La subvención sobre la carga social. Y en el caso nuestro, quiero decir, en el caso nuestro de que trabajamos con la administración pública, cuando nosotros hacemos una oferta porque un ayuntamiento, una diputación nos pone un pliego encima de la mesa, en la oferta nosotros ya les descontamos a esa diputación o a ese ayuntamiento, a esa comunidad autónoma, esa ayuda. Con lo cual, el beneficiario final de esa ayuda, en el caso de la empresa que trabajamos con la administración pública, es el ayuntamiento. Luego, es más absurdo todavía. Yo creo que lo único que se me ocurre es que no lo saben, ¿no? O que no lo entienden, porque si lo entendieran, hicieran eso, hay que preguntarnos quién está al volante, ¿no? Malo y pernicioso, yo creo, porque es que por un lado tenemos que al final ese coste se va a repercutir igualmente a la administración, con lo cual va a salir de esa caja común igualmente,
pero con el efecto derivado que se va a destruir muchísimo empleo de trabajadores con discapacidad, que es el efecto que comentábamos al principio, ¿no? Entonces, al final no supone un ahorro real para la administración y segundo, pues crea un margen de desempleo o de destrucción de empleo de personal con discapacidad absolutamente brutal. Pues esperemos que reflexionen adecuadamente. Estamos llegando hasta el final, pero no me gustaría a mí dejar de que opinéis sobre otro tema también un poco político, que es una cosa que me ha sorprendido a mí desde que empezamos a trabajar con esto, con todos vosotros y en esta línea, que es mismo puesto de trabajo, convenios normales que tienen un salario y convenios para personas con discapacidad que tienen peores salarios. ¿Cómo se lógicamente, según cómo lo has planteado, es una cosa que dices, no se entiende, porque la realidad es así. Mismo puesto de trabajo, no debería influir que se aplique un convenio u otro, porque hablamos de puesto de trabajo, solo el mismo tipo de funciones y se pide la misma exigencia, la misma profesionalidad. Entonces, al final es una cosa que no debería existir porque no se entiende. Al final hay que luchar y hay que trabajar y para ello pues debemos estar todos de acuerdo y lo que decimos, al final es un ciclo que unas partes repercuten en otra y se habla de un beneficio para todo el mundo, no solo para unos pocos. Y si tú aplicas el convenio, las franjas salariales según el convenio de actividad, que es lo que estás desarrollando, estás dignificando a la persona y le estás dando lo que necesita básicamente y lo que se merece. Perdón. No, sí, te iba a decir, no sé cómo, seguramente Adrián lo puede explicar mejor. No, yo que por mi profesión, como podéis entender, pues me he leído muchos convenios, todavía sigo releyendo y le daba al lector de pantalla ese que me habla tan raro y me seguía diciendo lo mismo y yo me quedaba a cuadros, ¿no? Cuando veía eso. Es decir, que se haya acordado y que esté en una norma expuesto el hecho de que trabajadores haciendo lo mismo y en la misma situación cobren diferente, yo es algo que por principio no lo puedo entender. Es decir, que una persona que limpia una ventana está en una empresa ordinaria y cobra 1.000, vamos a decir, está en un centro especial de empleo y cobra 1.000 y está en un centro especial de empleo de iniciativa social, de lo que se llama iniciativa social, y cobra 700, porque a mí me dicen, un centro especial de empleo de iniciativa social, pues bueno, igual que le den un beneficio a mayores me parece razonable, pero que se cobre menos es algo que no puedo entender. Realizando el mismo trabajo, vale, quitamos de la ecuación la empresa ordinaria, si queremos, vamos al centro especial de empleo, que no la deberíamos quitar, porque si pretendemos insertarnos todo, deberíamos dejarla ahí. Pero aunque la quitemos, centro especial de empleo, con las mismas características, con la misma unidad de apoyo que comentaba Cristina antes, con el mismo objeto de dar empleo a trabajadores con discapacidad, exactamente igual, dos centros especiales de empleo, por el hecho del apellido que tengan, pagan distinto a los trabajadores que hacen la misma función. Eso es incomprensible desde cualquier ámbito y a mí se me viene una palabra a la cabeza que es discriminación salarial. Bueno, como veis, en poco más de media hora que dura el programa hay muchas cosas que mejorar en este país, estamos en ello. Concretamente nosotros, desde CLECE, cuando nos encontramos con un contrato, que los hay continuamente, que hay esa discriminación, siempre pagamos por lo más caro, ¿no? Por el convenio más caro, que nos parece una cosa de... No podríamos soportar, ¿no? Pagar dos sueldos distintos por el mismo trabajo, ¿no? Tenemos que acabar. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. A nuestros oyentes, que no se vayan, que viene don Rodrigo Rato, que va a traernos un invitado muy especial. Así que muchas gracias a todos vosotros y a ellos especialmente. Gracias. Gracias.